el decir que cuando tenemos un 80% de vacunación con tercera dosis y se puede flexibilizar y permitir que ya no se use la mascarilla en lugares abiertos, yo creo que es positivo. Estamos enlazados telefónicamente con el exministro de Salud, Óscar Ugarte, para comentar sobre las decisiones que ha tomado el gobierno el día de ayer con respecto al regreso a clases con el 100% de aforo y con la decisión sobre el uso facultativo de mascarillas en espacios abiertos en aquellas regiones donde el 80% de la población esté vacunada adecuadamente. Óscar, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Primero y puntualmente sobre estos temas de las decisiones del gobierno con respecto al tema del COVID. ¿Cuál es tu juicio? A ver, yo creo que el gobierno ha acudido a una metodología que se usó el año pasado, pero que tiene que afinarse, exitosa, que es la de no tratar al país como si fuese todo homogéneo y con una medida que vale en el sur, en el norte, en Lima, en todas partes, sino de acuerdo a la situación concreta de cada sitio. Y creo que en ese sentido es positivo que las decisiones estén en función del riesgo. Recordemos que el año pasado se estableció hasta 4 niveles de riesgo respecto de la pandemia, y de acuerdo a eso se decía el toque de queda, los aforos, etcétera. En este caso se está usando como criterio la vacunación sobre la base del supuesto de que el nivel de contagio ha bajado en todas partes y que eso es una constante demostrable, digamos así. Sin embargo, esto tendría que incluir que si se incrementa el número de contagios, las decisiones que hoy se están adoptando podrían también modificarse. Pero en ese contexto, el decir que cuando tenemos un 80% de vacunación con tercera dosis y se puede flexibilizar y permitir que ya no se use la mascarilla en lugares abiertos, yo creo que es positivo. No queda claro esa diferencia de 80% en los mayores de 60 años, creo que es la norma, sí, y 60% entre 12 y 60 años. Vamos a leer la norma, supongo que saldrá hoy día. Claro, no ha sido publicada todavía, ¿no? Lo que dice es 80% de cobertura con tercera dosis en mayores de 60 años y 80% de cobertura con 2 dosis en personas de 12 a 60 años. Eso es lo que dice la norma. Así escuché, y eso me parece erróneo. Incluir ahora el criterio de 2 dosis es retroceder en no solo los pasos que se han venido dando, sino la concepción de cómo se contagia el virus y el tema de la pandemia. Porque efectivamente hasta el año pasado hemos defendido, y a nivel internacional era una norma, que vacunar con 2 dosis era una protección completa. Pero ya el año pasado se demostró con investigaciones en Estados Unidos y en otras partes del mundo que después de 3 o 4 meses el efecto de la segunda dosis se pierde. Por lo tanto, la protección con 2 dosis ya no es tal. Y ese es el tema fundamental, porque es a partir de eso que la Organización Mundial de la Salud y todos los países, y también por eso el Perú adoptó a partir de septiembre la tercera dosis. Es decir, se necesita una dosis de refuerzo para hablar de protección completa. Pero ahora se está retrocediendo a que basta con 2 dosis. Ese es un grave error, porque no solo establece un parámetro
que no es protector para las personas, sino que además es un mal mensaje para la población, que es lo que hemos criticado ya, porque es el mismo mensaje que dio el exministro Condori, y también es el mismo mensaje que le hicieron decir al premier en su mensaje al Congreso, y el presidente de la República también, con 2 dosis. Pero esa es una norma que ya quedó obsoleta. Entonces, el criterio de una vacunación completa es 3 dosis. Y eso es lo que debiera ser, porque lo que va a suceder, estoy seguro, es que lo que se venía avanzando, digamos, a empujones, porque solo el 52% está con 3 dosis, la mayoría de las personas que no se ha vacunado con 3 dosis va a decir, bueno, ¿y para qué me vacuno? Si con 2 dosis es suficiente. Entonces, creo que ese es un mal mensaje que tiene que ser corregido. Pero en general, flexibilizar el uso de la mascarilla y evitar su uso en lugares abiertos, yo creo que es positivo. Yo estoy de acuerdo con esa medida, pero sí mantener su uso en los lugares cerrados y las otras normas de acceso a lugares públicos y demás. Ahora, el tema, Oscar, es que esto es el fenómeno del coronavirus es un descubrimiento permanente, ¿no es cierto? Entonces, en algunos países ya se está aplicando incluso una 4ª dosis, y esta decisión se toma en función de establecer hasta qué punto la 3ª dosis todavía sostiene una barrera de defensa contra la posibilidad de un contagio. Y la conclusión, entiendo, es que después del 6º mes tu sistema, tu barrera inmunológica empieza a bajar nuevamente. O sea que probablemente lo que tengamos que enfrentar de aquí para adelante es una vacunación como la de la influenza, una vez al año contra el coronavirus. Hacia eso aparentemente estamos yendo, ¿no? Yo estoy convencido que sí, que lo que vamos a ir a una normalización, no ahorita, ¿no? Pero más adelante, que implique que el coronavirus ya no va a tener el carácter de enfermedad tan grave y seria, sino va a ser como efectivamente el tipo de influenza, donde la vacunación anual es suficiente, más los otros cuidados, obviamente. Pero lo que tú señalas es cierto, pues lo que se ha demostrado en el caso del coronavirus es que los anticuerpos que se forman se van perdiendo después, y no es un problema de la vacuna, es un problema de el virus, la enfermedad. No es así con otras enfermedades. El sarampión se vacuna y para toda la vida, la polio se vacuna y para toda la vida. La influenza no es para toda la vida. ¿Por qué? Porque el virus va cambiando, se modifica, entonces hay que cambiar la vacuna, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del coronavirus se está aprendiendo que efectivamente la vacunación no es para toda la vida, y lo más probable es que sea bajo este esquema, digamos, de una vacunación anual. Pero regreso al punto, porque tú estás señalando algo que refuerza la idea que yo estoy diciendo. Si para entrar en espacios públicos se está pidiendo el carnet de vacunación con 3ª dosis, claro, ¿cómo es que ahora se retrocede que para no usar la mascarilla, que va en el sentido de protección y evitar el contagio, se requiere solo 2 dosis? Es contradictorio. Entonces, yo creo que es un error de la norma, si es que está así. Ojalá se pudiese modificar todavía, pero lo mínimo que se puede pedir es coherencia, ¿no?, en la toma de las decisiones, y no medidas contradictorias donde se reafirma 3ª dosis, pero ahora se dice no, basta con 2 dosis. Entonces, como digo, el efecto va a ser que la gente no va a ir a vacunarse con la 3ª dosis, pero el gobierno me está diciendo que con 2 dosis basta. Claro, pero el problema es que hay un hartazgo de la gente, una saturación con respecto a lo que hemos vivido durante la pandemia. Y el problema es que las decisiones no se tienen que tomar en función
de qué es lo que va a contentar a la gente o no, sino de qué es lo que va a cuidar a la gente o no. Porque Por la puedes supuesto. contentar ahora y después la gente se empieza a enfermar otra vez. Es cierto que la Omicron no está matando como la Delta y las otras variantes, pero está provocando tremendos problemas económicos. ¿Por qué? Así Porque es, la y no mitad de solo. la gente, cuando se produce una nueva ola de Omicron, como está pasando en China, ¿no? El problema no es la cantidad de gente que se muere, sino la cantidad de gente que se contagia y queda inhabilitada por una semana, 10 días para ir a trabajar. Ese es Así el es. problema. Exactamente, y justamente es por eso que hay que tener coherencia en las medidas, porque si no, la gente no cree y toma su propia decisión que es contraria, podría ser contraria a los criterios de salud pública, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un problema en esa medida, y yo creo que eso tendría que ser corregido. Oscar, te agradezco mucho por esta comunicación, ha sido muy gentil. Muy buenos días.